Listra. Joyería Hermón presenta. E aroma que despiertant alegria, que a l'olerlo iluminant el rostro con una sonrisa y nous recuerda momento fuerte de la vida. Algo similar sucede con el Getsemaní. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. El Getsemaní, aquel jardin en el que Jesús experimentó una de las noches más decisivas y dolorosas de toda la historia. Ali, el hijo de Dios sudó como gota de sangre, clamó al Padre y entregó, en obediencia, el lo más profundo de su ser. Getsemaní no es la fiesta ni a victoria inmediata, es la entrega, a soldad, a una oración quebrantada, pero también es la amor inquebrantable y a redención en proceso. Al unir la fragancia oscura, intensa y persistente de Black Orchid con el relato del Getsemaní, podemos percibir un paralelo espiritual. El perfume de esa noche fut el aroma del sacrificio anciano, de la lucha eterna entre la voluntad humana y la obediencia divina. Fut el olor de la humanidad enfrentando el peso del pecado, pero también el olor de la victoria espiritual que empezaba a gestarse en la intimidad de la oración. El Getsemaní fut más que un lugar físico, fut un crisol espiritual donde el cielo y la tierra se encontraron en un conflicto de proporción eterna. En ese jardin, bajo la sombra de los olivos, se respiraba un air cargado de tensión, de oración y de lágrima. No había multitud ni milagro espectacular. Había silencio interrumpido por súplica. Había cansancio en los discípulos y un sudor mezclado con sangre en el rostro del Salvador. El perfume que podemos asociar a esa noche semejantal de Black Orchid, un aroma intenso, oscuro y penetrante. Su nota de trufa negra, orquídea, especia y chocolate amargo évoquant misterio, profundidad y una especie de belleza sombría. No es un aroma ligero, et uno que permanece, que marca, que déjà huela en la memoria. Así fue el Getsemaní, un momento que no podía ser pasajero, porque estaba destinado a dejar la huella más profunda en la historia de la humanidad. Jesús, en medio de la oscuridad, oró, Padre, si es posible, paz de mí esta copa, pero no si como yo quiero, sino como tú. Y esa oración tiene el mismo peso que un perfume denso que llena el ambiente. El aroma del Getsemaní es el olor del sacrificio antes del sacrificio. El olor de la voluntad quebrada para que la voluntad de Dios prevalezca. Et el perfume de la obediencia en medio de la agonía. Y si pensamos en cómo funciona un perfume como Black Orchid, notamos que no es uno diseñado para agradar superficialmente. Es un perfume que exige atención, que no se olvida, que se asocia a momento intenso y trascendente. De la misma forma, el Getsemaní no fut un passage ligero en la vida de Jesús. Fut la antesala de la cruz, el lugar donde se decidió nuestra salvación. Ali, el hijo de Dios se enfrentó a la soledad más profunda, al dolor anticipado de cargar con el pecado del mundo, y, sin embargo, eligió amar, eligió obedecer, eligió seguir el plan del Padre. Ese aroma, aunque oscuro, está impregnado de esperanza. Porque es lo que para nosotros es la agonía, para el cielo es la victoria. Lo que para nosotros parece el perfume del abandono, para Dios se convirtió en el aroma más grato, el de un hijo que se entrega plenamente. La importancia de Getsemaní radica en su función como un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. Aquí, Jesús se enfrenta a su angustia, a la eminente traición y a la carga del pecado del mundo. En este entorno, la oración se transforma en un acto de vulnerabilidad y entrega. Jesús, al orar, no solo busca consuelo, sino que también se somete a la voluntad del Padre, mostrando un ejemplo poderoso de obediencia y fe en medio de la adversidad. Este jardín es un recordatorio de que todo enfrentamos momento de Getsemaní en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene lugar donde luchamos con decisiones difíciles, donde la presión de las circunstancias parece abrumadora. En ese momento, el llamado a la oración se vuelve crucial. Al igual que Jesús, debemos encontrar nuestro propio Getsemaní, ese espacio donde podemos ser honestos con Dios,
donde podemos derramar nuestra preocupación, temor y esperanza. La oración en Getsemaní es un acto de conexión profunda. Et aquí donde Jesús se aparta de su discípulo, buscando un espacio de soledad para comunicarse con su Padre. Este acto de retirarse fundamental. Nous ensena la importancia de encontrar momentos de quietud y reflexión en nuestra vida. La vida moderna, a menudo llena de ruido y distracción, nos aleja de la necesidad de estos momentos sagrados. Sin embargo, es en la soledad y en la oración donde encontramos claridad, dirección y paz. El Getsemaní nos muestra que la oración no siempre es fácil. Jesús, en su angustia, experimenta un profundo conflicto interno. Su súplica es tan intensa que sudó gota de sangre. Esto nos recuerda que la oración puede ser un proceso doloroso, especialmente cuando enfrentamos situaciones que nos desafian profundamente. No debemos temer expresar nuestra angustia ante Dios. Al contrario, es en esos momentos de honestidad que podemos experimentar una cercanía renovada con Él. La lección que se desprende del Getsemaní es que la oración es un acto de entrega. Jesús, al orar, se somete a la voluntad del Padre, reconociendo que su propósito va más allá de su propio sufrimiento. Este acto de entrega nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, incluso cuando no comprendemos su plan? La oración se convierte en un medio a través del cual podemos alinear nuestro deseo con los de Dios, buscando su guía y fortaleza. Al contemplar el Getsemaní, es esencial recordar que este lugar no solo es un jardín de dolor, sino también un preludio a la resurrección. En medio de la angustia, Jesús se entrega a la voluntad del Padre, reconociendo que su sufrimiento es parte d'un plan más grande. Esta entrega es lo que da origen al aroma de la redención. El sacrificio que se lleva a cabo en Getsemaní no es un final, sino el comienzo de una nueva era de esperanza. La fragancia de ese sacrificio, aunque inicialmente amarga y dolorosa, se transforma en un aroma dulce y liberador que se extiende a lo largo de la historia. La resurrección del aroma también se refleja en la vida de los creyentes. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús y su resurrección, comenzamos a experimentar una transformación interna. Este cambio no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también impacta nuestra interacción con los demás. El aroma de la vida nueva que recibimos a través de la fe se manifiesta en nuestra acción, en la forma en que amamos, servimos y nos relacionamos con el mundo. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento y cada acto de amor se convierten en una extensión de ese aroma resucitado, levando esperanza y luz a quien nos rodean. La resurrección del aroma nos recuerda que el sacrificio de Jesús no fue en vano. Su muerte y resurrección abren la puerta a la reconciliación con Dios, ofreciendo perdón y nueva vida a todos los que creen. Este es un aroma que perdura, que trasciende el tiempo y el espacio, y que nos invita a compartirlo con el mundo. Al igual qu'un perfume de alta calidad deja una estela que perdura en el aire, el impacto del sacrificio de Cristo se siente en cada rincón de la humanidad, invitando a todo a experimentar la gracia y el amor de Dios. La idea de la resurrección del aroma también se puede relacionar con el concepto de la renovación. En nuestra propia vida, enfrentamos momentos de dolor y sufrimiento, pero a través de la fe, podemos encontrar la esperanza de que, incluso en medio de la adversidad, Dios está obrando para nuestro bien. Este proceso de renovación es como el ciclo de la naturaleza. Después de la muerte y el invierno, llega la primavera, trayendo consigo nuevo brote de vida y beleza. De la misma manera, el aroma del sacrificio de Jesús florece en la resurrección, recordándonos que siempre hay una luz al final del túnel. En el ámbito espiritual, la resurrección del aroma también implica la invitación a vivir de manera intencional. Cada día, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder al sacrificio de Jesús. Podemos optar por vivir en gratitud, reflejando su amor y gracia en nuestra acción. Al hacerlo, nos convertimos en portador de ese aroma resucitado, levando el mensaje de esperanza y redención a un mundo que a menudo se siente perdido y desesperado.
Est l'amado a ser embajador de Cristo nos anima a ser consciente de como nuestra vida pueden impactar a los demás, creando un efecto multiplicador del aroma de la gracia divina. La resurrección del aroma nos desafía a ser testigo del poder transformador de Dios. A medida que experimentamos su amor y gracia en nuestra vida, estamos llamados a compartir esa experiencia con otro. Cada testimonio de fe, cada relato de cómo Dios ha obrado en nuestra vida, se convierte en una fragancia que puede atraer a otro hacia él. Al igual que un perfume bien elaborado puede cultivar los sentidos, nuestra historia de redención pueden tocar los corazones de quien nos rodean, llevándolo a buscar la misma esperanza que hemos encontrado. El Getsemaní, entonces, nos enseña que nuestra propia noche de angustia también pueden tener un aroma. Cuando doblamos rodilla y entregamos lo que somos en oración, cuando l'oramos delante de Dios y rendimos nuestra voluntad, en lo invisible se eleva un perfume agradable al trono celestial. Y ese aroma, que este hecho de lágrima y de lucha eterna, es el que anuncia que la resurrección está cerca, que la victoria ya ha comenzado. El Getsemaní nos recuerda que es aroma que nos surgen del placer ni de la comodidad, sino de la rendición más profunda. Jesús, en esa noche oscura, nos mostró que el verdadero perfume no siempre se encuentra en lo fácil, sino en lo difícil. La fragancia de su entrega brotó de un corazón quebrantado, pero lleno de obediencia. Y es allí donde nuestra vida encuentra sentido, cuando lo que ofrecemos a Dios no es lo que sobra, sino lo que cuesta. El Getsemaní nos enseña que nuestra lágrima, nuestro miedo y nuestra noche de lucha, cuando son presentados en oración al Padre, no son desechados, sino que suben como un incienso grato delante de él. Así como Black Orchid deja una isla inolvidable, así también la obediencia de Jesús en el Getsemaní dejó una vela imborrable en la eternidad. Fut un aroma que abrió las puertas de la cruz, y que nos sigue recordando hoy que toda entrega será no capaz de desapercibida ante Dios. Hemos caminado junto por el jardín del Getsemaní. Es el lugar donde la fragancia de la entrega quedó grabada para siempre en la historia de la salvación. Allí descubrimos que la obediencia, aunque a veces tenga el olor denso de la angustia, es siempre el perfume más grato para Dios. Y hoy te invito a levar este mensaje contigo, en tu propia noche de lucha. Recuerda que cada lágrima y cada oración sincera tienen un aroma que llega al cielo. Nada se pierde cuando lo entregamos en las manos de Dios. Si este episodio habló a tu corazón, te animo a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y todas las plataformas de streaming. Gracias por acompañarnos en este recorrido espiritual. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aroma de Gracia. Aromas de gracia en el viento, un regalo que llena el momento. Cada nota resuena en el alma y el corazón se calma. Una producción de Listra. ABS Audio en calidad sonora. Joyería Hermón presentó.